Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar una de las vitaminas que está a caballo entre un producto o un complemento y un medicamento. Me estoy refiriendo a la vitamina K, una vitamina que debéis tener todos en vuestro botiquín. Y os voy a explicar. La vitamina K, especialmente la vitamina K1, es una vitamina del tipo liposoluble, es decir, es una vitamina que se va a acumular en los tejidos del perro, especialmente los tejidos grasos. Es una vitamina cuyo principal papel, cuya principal función es participar en la hemostasia del perro. ¿Qué es la hemostasia? Pues la hemostasia es todos los procesos que hacen que un perro deje de sangrar. Cuando nos hacemos una herida en la piel, pues veis que poco a poco va cicatrizando. Eso es la hemostasia. Pues imaginaros la hemostasia por todo el cuerpo. ¿Y por qué os he dicho que es importante esta vitamina? Pues es importante sobre todo porque la debéis tener en casa como prevención a que vuestro perro sufra un envenenamiento por raticida. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de raticidas están formulados a base de una molécula que se llama warfarina. La warfarina es un producto que químicamente es muy similar a la vitamina K1. Entonces, cuando la rata o accidentalmente un perro ingiere la warfarina, su organismo dice, bueno, tengo vitamina K, no produzco vitamina K, porque nota que tiene, aunque no es vitamina K, que es un veneno. Y al no producir vitamina K, pues empiezan los problemas. Cualquier hemorragia que tiene interna, cualquier proceso que cursa con falta de hemostasia, pues el perro no cierra las heridas. De hecho, el síntoma más característico de las intoxicaciones o de los envenenamientos por raticida van a ser los hematomas en la piel. Es decir, el animal de forma normal se da un pequeño golpe y eso queda ahí. Se sale sangre de los vasos y los vasos no cicatrizan, los vasos sanguíneos. De ahí que, especialmente en los casos de intoxicaciones por raticida, que es de lo más común que se ve en cualquier clínica, si sospecháis que vuestro perro ha ingerido ese tipo de veneno, es fundamental que deis vitamina K, porque los síntomas de la intoxicación por raticida no aparecen de forma inmediata. No es un veneno que te comas y te mueras. Es un veneno que poco a poco, a medida que la vitamina K que tenía el perro ya desaparece en sangre, porque no se produce nueva, porque la warfarina se parece mucho a la vitamina K, pues los perros al cabo de una semana o semana y pico ya notas que eso no va para adelante y que está el animal francamente mal. Animales decaídos, animales que no se mueven, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si fueseis capaces de tener en vuestra casa una cajita que no cuesta casi nada de dinero de vitamina K, en el momento que sospechéis, solo con la mera sospecha de que vuestro perro ha ingerido matarratas, le dais la vitamina K y el problema va a ser de mucha menor gravedad. De hecho, cuando lo vais a traer a la clínica, nosotros lo único que le vamos a dar como antídoto es la vitamina K, vía intravenosa para que actúe más rápido, pero es el mismo producto. No hemos inventado la pólvora, es exactamente lo mismo. ¿Cómo el perro produce la vitamina K? Pues la vitamina K se produce gracias a la presencia en el intestino de una serie de bacterias que, a partir de ciertos alimentos o de complejos vitamínicos que ingiere el perro, transforman esos alimentos en vitamina K, que es la que va a utilizar el perro. De manera que, imaginaros, en una diarrea, estas bacterias van a desaparecer. En un perro desnutrido, esas bacterias van a estar en menor cantidad. Por lo tanto, para un perro desnutrido, para un perro con diarrea sanguinolenta o con vómito sanguinolento, especialmente la diarrea, que van a desaparecer este tipo de bacterias positivas que ayudan a producir al organismo del perro la vitamina K, es conveniente que deis vitamina K junto con la vitamina B. Las vitaminas del grupo B van a producir glóbulos rojos y las vitaminas del grupo K van a hacer que se evite que se produzcan más hemorragias.
vitamina K y vitamina del grupo B van asociadas al tratamiento de cualquier tipo de hemorragia, ya sea por perros con diarrea, perros con vómito y sangre, o en general cachorros que puedan tener un parvovirus, cachorros que puedan tener cualquier enfermedad en general, cualquier enfermedad que curse con hemorragia. No os quiero citar porque hay un montón. Pues el tratamiento es ambas vitaminas. Y encima, en el caso de la vitamina K, su uso como antídoto frente al veneno de matarrata. ¿Cuál es la dosis que tenéis que dar de vitamina K? Ya sea un perro de forma normal o un perro, bueno, como antídoto tendrá que ser un poco superior, pero como referencia la dosis es de 5 miligramos por kilo de peso vivo. Es una dosis muy fácilmente medible. De todas maneras, si os sobreexcedéis un poquito, no pasa absolutamente nada. ¿Y los productos que podéis encontrar en el mercado? Pues podéis encontrar vitaminas K desde en forma de pastillas a forma de jarabe. Y lo ideal es siempre darlo después de las comidas. De manera que se va a absorber siempre un poco mejor. Y venga, que tengáis feliz día. Chao.